Familia, bienvenido de nuevo a The Hype Podcast. Si creían que lo que sabíamos del caso de David era perturbador, lo que acaba de suceder en el segundo día de la audiencia preliminar les va a helar la sangre. He estado procesando las notas de los reporteros que estuvieron a centímetros de David y la imagen no podría ser más distinta a la del ídolo de masas que todos conocían. Olviden las luces de los estadios y los filtros de las redes sociales. Hoy, David Burke entró a la corte con el uniforme naranja del condado de Los Ángeles encadenado de pies y cintura. Está sin afeitar, con el pelo descuidado y una expresión que alterna entre el agotamiento y una intensidad fría. Pero hay algo que notaron los periodistas que estuvieron juntos detrás de él. David no está derrotado, está obsesionado. Se pasó toda la mañana pegado a un blog de notas amarillas, huddling, ¿verdad? Como dicen en inglés, amontonándose con sus abogados cada vez que se mencionaba una cifra. No estaba tomando notas sobre Celeste, estaba analizando sus propias finanzas. Esa es la primera gran revelación de hoy. Para David Burke, incluso en medio de una acusación de asesinato infantil, el dinero sigue siendo el protagonista de su historia. Esta vaina se jodió. Vamos a ver este video de Law and Crime. Entremos en la evidencia física. Escuchen esto. Esto dejó la sala en un silencio sepulcral. Esto es algo que no habíamos visto en otros casos de alto perfil. La fiscalía presentó fotos del Tesla, ese famoso Tesla donde Celeste fue hallada después de meses, oigan esa vaina, pero hoy supimos un detalle técnico aterrador. Los investigadores encontraron 11 aromatizantes de auto, los famosos air fresheners, estratégicamente colocados. No estaban ahí por limpieza, estaban rodeando el frunk, oigan, el maletero delantero donde estaban las bolsas de cadáver con los restos de Celeste. Imaginen la escena que la fiscalía está pintando. David Burke manejando por las calles de Los Ángeles, quizá yendo a una reunión con su disquera o a cenar, mientras el sistema de ventilación del Tesla luchaba por ocultar el olor de la muerte con 11 capas de químicos perfumados. Oigan, diablo, esto no fue un error, fue una operación de mantenimiento del horror. El perito criminólogo de la LAPD fue muy claro. Dice él, alguien fue a extremos verdaderamente horrorosos para intentar cubrir el rastro de la descomposición mientras seguía usando el vehículo como si nada hubiera pasado. Aquí en The Hype Podcast nos preguntamos, ¿cómo tu diablo puede mirar a la cámara y sonreír sabiendo lo que llevas en el maletero delantero, hijo de tu maldita madre? Ahora, hablemos de la defensa. Vamos a quitar este anuncio. Hablemos de la defensa, señores. Chequen esta vaina. Los abogados de David están intentando una táctica que yo he analizado a fondo. Quieren pintar a David como un joven desconectado de su propia realidad. Llamaron a Benjamin Gregor, su director financiero. Y la tensión en la sala no podía cortarse. O sea, se podía, no que no podía, se podía cortar con un cuchillo. Gregor se mostró combativo, incluso inconsistente con lo que había dicho anteriormente ante el gran jurado. La narrativa de la defensa, que David no sabía cuánto dinero tenía, que su madre Colleen Burke era quien manejaba todos sus asuntos financieros desde Texas, pagando la mitad de su renta y controlando sus cuentas. ¿Saben lo que intentan? Separar a David de sus 11.5 millones de dólares para decir que él no tenía un motivo financiero para matar a Celeste. Dicen que era un budding artist, un artista en ciernes, demasiado ocupado en el estudio de grabación como para saber qué pensaba o qué pasaba con sus contratos. Pero aquí está la contradicción.
Mientras Greger decía que David era un despistado, el propio David, sentado en la corte, no quitaba la vista de las hojas de balance y los estados de cuenta presentados como evidencia. Eso era ahí tomando nota. David Berg sabe exactamente cuánto vale cada segundo de su libertad y la defensa está haciendo todo lo posible para que un juez crea que él no tenía idea de la fortuna que estaba en juego. ¿Ustedes me están entendiendo? Oye, este caso se está poniendo feo. Hay que después analizar, familia. Uno de los momentos más reveladores del día de hoy fue el testimonio del oficial de la patrulla de caminos de California, los famosos CHIP. Se nos confirmó algo que parece sacado de una serie de suspenso. Oigan esto, pero que es en la realidad cruda de este caso. Todo se centra en la carretera estatal 154 cerca del lago Cachuma, en Santa Bárbara. Un trabajador de limpieza, de esos de carretera que uno ve, encontró el pasaporte de Celeste tirado en la cuneta. La fiscalía sostiene que David manejó hasta allá el 24 de abril, apenas horas después de que Celeste fuera atacada. La defensa intentó sembrar la duda. Preguntaron si el pasaporte estaba boca arriba o si estaba boca abajo, si la lluvia lo pudo haber arrastrado hasta ahí meses después. Coño. Pero la imagen es poderosa, familia. El documento de identidad de una niña de 14 años tirado como basura a un lado de una carretera escénica, mientras el presunto responsable regresaba a su mansión en Los Ángeles. Los abogados de David están tratando de decir que la investigación fue descuidada, que no tomaron huellas correctamente en ese lugar, pero el rastro digital de su auto lo sitúa exactamente en esa ruta el día después del crimen. Vaya usted a averiguar. Recuerden lo que hablamos ayer, que esos carros son prácticamente un testigo que no pestañea. Pero aquí es donde el caso de David Berg entra en una dimensión de frialdad que nos dejó a todos sin palabras aquí en The Hype Podcast. Prestemos atención a la cronología. El 24 de abril, David supuestamente conduce a Santa Bárbara para deshacerse de evidencia. Esa misma tarde, regresa a Los Ángeles, se quita el polvo del camino, se arregla y se sienta frente a una cámara para grabar una entrevista promocional de su nuevo álbum. Coño, es aterrador. La fiscalía probablemente use ese video para mostrar que David no sentía remordimiento ni pánico. Mientras el mundo empezaba a preguntarse dónde estaba la chamaquita Celeste, él estaba sonriendo, hablando de sus letras, de su éxito y de su futuro en la música. La defensa argumenta que un asesino no daría una entrevista así, tratando de usar su calma como prueba de inocencia. Pero para la fiscalía esa es la prueba reina de su sociopatía, la capacidad de compartimentar el horror que llevaba en el maletero de su Tesla mientras vendía una imagen de ídolo juvenil ante las cámaras. Es la máscara perfecta que hoy en la corte finalmente se empezó a agrietar. Esta vaina se jodió. Mientras todo este tecnicismo legal sobre presupuestos y rutas de carretera llenaba la sala, había un detalle humano que no podemos ignorar. Los reporteros notaron a Mercedes, la madre de Celeste, sentada apenas a 3 filas de David. Se nos informó que ella y el padre de la niña tenían que aguantar la respiración cada vez que se mostraban las fotos de los aromatizantes o de las bolsas halladas en el auto. Incluso hubo un encuentro fortuito en el baño de la corte entre una reportera y la madre de Celeste. Dice que el dolor en esa familia es indescriptible. Ver a la persona que supuestamente le quitó todo a tu hija, sentado ahí, preocupado por si su madre pagaba o no la renta, es una tortura psicológica.
La defensa está intentando que el caso se trate de errores en la investigación, pero el rostro de esa madre en la corte nos recuerda de qué se trata esto realmente. De una niña que fue silenciada para que una carrera de 11 millones pudiera seguir brillando. Oigan, yo le digo a ustedes, y aquí puede ser que a la larga se descubra si habían otra gente involucrada en esta vaina, señores. Mi gente, hay un punto donde la defensa de David Burke está intentando construir un muro de contención. Y es en la cronología de las compras. Oigan esto. Durante la audiencia salió a relucir una lista que parece sacada de una película de terror. Bolsas para cadáveres, motosierras y kits de limpieza profunda. La defensa hizo un énfasis casi obsesivo en un detalle. Oigan, ninguna de estas compras se realizó antes del 23 de abril. ¿Por qué esto es importante para ellos? Porque quieren argumentar que no hubo premeditación. Quieren decirle al juez, si algo sucedió en esa casa, fue un accidente o un momento de pasión y que David solo entró en pánico después. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas de que estos artículos fueron comprados bajo un nombre falso, pero enviados directamente a la dirección de David. En The Hype Podcast nos preguntamos, si fue un accidente, ¿por qué comprar bolsas profesionales para cadáveres bajo un seudónimo? Esa frialdad para abrir una computadora y buscar equipo de limpieza forense mientras Celeste ya no estaba con nosotros, habla de una mente que, lejos de entrar en pánico, entró en modo de gestión de crisis. Vamos a quitar este anuncio. Ya ustedes saben, señores. Y aquí aparece un personaje que no teníamos en el radar. Oigan esto. Un tal Sheldon, descrito como un guardia de seguridad que vivía en la propiedad con David. El testimonio de este individuo fue fascinante. La defensa está tratando de usar la presencia de Sheldon para decir que David estaba rodeado de gente y que era imposible que manejara sus propios asuntos o que cometiera un crimen así sin que nadie se diera cuenta. Pero el tiro le salió por la culata. Los fiscales interrogaron a los testigos sobre quién contrataba a este personal. Resulta que, una vez más, todo volvía a la estructura financiera de la madre de David. La fiscalía está pintando un cuadro de una operación masiva para proteger a la gallina de los huevos de oro. ¿Sabía Sheldon lo que pasaba en esa casa? ¿O era simplemente otra capa de protección pagada con esos 11.5 millones? Lo que quedó claro es que David no estaba solo, pero su soledad moral en esa corte, mientras se discutían los detalles de la mutilación, era absoluta. Familia, no podemos dejar pasar la actuación de Benjamin Gregor en el estrado. Los reporteros lo describieron como combativo. Imaginen a un ejecutivo de alto nivel acostumbrado a manejar millones en la industria musical, siendo acorralado por la fiscalía con sus propios testimonios anteriores. La fiscalía le leyó las transcripciones de sus declaraciones ante el gran jurado y de repente su memoria empezó a fallar. Ay, te pagaron. Hubo momentos de tensión máxima cuando se le preguntó sobre quién tenía realmente el control del dinero. La fiscalía busca demostrar que David tenía un motivo financiero, el miedo a perderlo todo. Gregor intentó proteger la imagen de David, pero al hacerlo, sus contradicciones se volvieron evidentes. Fue tan obvio que la fiscalía le preguntó directamente, ¿su testimonio es exacto hoy o fue exacto ante el gran jurado cuando lo traímos? Esa pregunta, familia, es el equivalente legal a decirle a un testigo que está mintiendo para proteger a su cliente. En esa sala de audiencias, el glamour de la industria musical se desmoronó frente a la realidad
de un expediente criminal. Por eso que yo le estoy diciendo que cuando viene a ver, hay más gente involucrada, protegiendo esos chelitos. Mi gente, es fundamental que la familia de The Hype Podcast entienda qué está pasando realmente en esta audiencia preliminar. No estamos todavía en el juicio final donde se decide si David es culpable o inocente, más allá de toda duda razonable. Lo que estamos viendo es un mini juicio donde la fiscalía solo tiene que demostrar una cosa: causa probable. Es un estándar muy bajo, familia. Es como si el juez dijera: hay suficiente humo aquí como para pensar que hay un fuego, que hay un incendio. Y basándonos en lo que hemos escuchado, oye, los 11 aromatizantes, el pasaporte en la carretera, la telemetría del Tesla y el motivo de los 11.5 millones, parece casi inevitable que el juez decida que David Berg debe enfrentar un juicio completo. La defensa está intentando usar estos 5 días no para ganar el caso ahora, sino para ver qué cartas tiene la fiscalía, para estudiar cómo reaccionan los testigos y para intentar encontrar grietas en la investigación forense antes de la gran batalla legal. Oye, esto se pone feo para la foto, porque hay un detalle que analicé profundamente al leer las notas de la reportera Julia Deng, esa chinita que está ahí. El comportamiento de David Berg, cuando no hay cámaras de televisión enfocándolo directamente, se describe a un David que se inclina constantemente hacia sus abogados, que susurra, que parece estar dirigiendo su propia defensa. Esto nos dice mucho sobre su psicología. No estamos ante un joven asustado y confundido por el sistema legal. Estamos ante alguien acostumbrado a dar órdenes, a ser el centro de una operación multimillonaria. Esa necesidad de control es la misma que, según la fiscalía, lo llevó a intentar gestionar el cuerpo de Celeste con aromatizantes y bolsas comprados bajo un seudónimo. Oye, David Berg sigue operando como si esto fuera una crisis de relaciones públicas que puede resolver con la estrategia correcta. Pero en una sala de justicia de California, los millones no pueden borrar la evidencia física que el Tesla guardó en sus sensores. Así que tú estás feo para la foto, tiguerito. Aquí lo que estamos tratando de demostrarle al juez es si esto merece ir a juicio. Familia, al cerrar este tercer video de la serie, nos quedamos con una imagen poderosa. Por un lado, la defensa tratando de culpar a la madre, al sistema, a la lluvia que movió un pasaporte, o a una falta de premeditación, porque los motosierras se compraron después del crimen, oigan esta vaina. Por otro lado, la fiscalía construyendo un muro de hechos fríos, 11 aromatizantes para tapar el olor de una niña de 14 años mientras el acusado sonreía en una entrevista promocional. En The Hype Podcast no nos dejamos deslumbrar por los 11 millones de dólares ni por los avatares de Fortnite. Nos quedamos con la imagen de Mercedes, la madre de Celeste, encogiéndose en su asiento al ver las fotos de la evidencia. Al final del día, este caso no se trata de la caída de una estrella. Se trata de la búsqueda de justicia para una joven cuya vida fue valorada por su agresor como algo menos importante que un contrato discográfico. Gracias por acompañarnos en esta parte 3, que le estamos dando seguimiento a esto. Yo seguiré monitoreando el día 3, el día 4 de la audiencia preliminar. Si surge ese audio filtrado del que todos hablan o si David decide romper su silencio, lo sabrán primero aquí. No olviden suscribirse y dejarnos su opinión. ¿Creen que la frialdad de David en la entrevista post-crimen es la prueba definitiva de un sociopatía? Lo leemos en los comentarios. Justicia para Celeste. Yo soy Mike para The Hype Podcast. Cambio y fuera.